Si logro reparar el tractor, ¿me otorgarías un trabajo?, cuestionó el indigente al ranchero adinerado. 2 horas más tarde, él no podía creerlo. El sol abrasador del mediodía castigaba el rancho San Benedito, cuando Ricardo Méndez, de 30 años, caminó por el sendero de tierra con pasos lentos y fatigados. Su vestimenta sencilla y deteriorada narraba la historia de quien había perdido todo, pero sus ojos aún conservaban una determinación que ni siquiera los días más crueles habían logrado extinguir. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde dónde están escuchando esta historia y qué hora es en su ciudad. Su participación significa mucho para nosotros. Llevaba 3 meses viviendo en las calles del pequeño pueblo de Santa Clara, sobreviviendo gracias a la caridad ajena y trabajos esporádicos menores. Aquel día, el hambre apretaba con más fuerza que de costumbre. Ricardo había recorrido kilómetros buscando alguna oportunidad laboral cuando divisó el imponente rancho del coronel Antonio Silva, un hombre reconocido en la región por su fortuna y también por su carácter complicado. La propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la mirada, con campos verdes de soya y maíz que parecían un mar dorado bajo el sol. En medio del cultivo, un tractor viejo estaba detenido, rodeado por 3 hombres que gesticulaban nerviosos. El coronel Antonio, un hombre de 55 años, corpulento y de bigote canoso, contemplaba la escena con evidente irritación. Sus empleados, Juan y Pedro, manipulaban el motor sin éxito, mientras el sudor resbalaba por sus rostros. Ricardo se acercó lentamente, examinando la situación. El tractor era un modelo de los años 80, todavía robusto, pero claramente necesitando mantenimiento. A una distancia, podía escuchar el ruido irregular que producía el motor antes de apagarse por completo. Sus años trabajando como mecánico, antes de perderlo todo, le habían enseñado a identificar problemas únicamente por el sonido. El coronel Antonio percibió la presencia del desconocido y lo miró con desconfianza. Ricardo se aproximó respetuosamente, quitándose una gorra gastada de la cabeza. La diferencia entre ambos hombres era evidente. De un lado, el ranchero bien vestido con camisa formal y sombrero de cuero. Del otro, el indigente con ropas simples, pero con una mirada decidida que llamaba la atención. Por un momento, solo el viento caliente rompió el silencio tenso. Juan y Pedro dejaron de trabajar y observaron con curiosidad al recién llegado. El coronel cruzó los brazos, claramente impaciente, con una interrupción más en su día ya turbulento. Ricardo miró otra vez hacia el tractor. Luego fijó sus ojos en los del ranchero. Era ahora o nunca. Necesitaba una oportunidad, y tal vez esta fuera la última posibilidad que tendría de demostrar su valía. Con voz firme, pero respetuosa, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Si logro reparar el tractor, ¿me otorgarías un trabajo? El coronel Antonio soltó una carcajada que resonó por el cultivo. Sus empleados también sonrieron, encontrando gracia en la propuesta. Un indigente queriendo arreglar lo que ni los mecánicos del pueblo habían logrado resolver. La situación parecía absurda. El ranchero observó a Ricardo de arriba abajo, notando las ropas gastadas y las manos sucias, y su expresión se volvió aún más escéptica. Pero algo en la mirada determinada de Ricardo hizo que el coronel vacilara. Quizás fuera la forma confiada como el hombre habló, o la manera como observaba el tractor, como si ya supiera exactamente cuál era el problema. Contra todos sus instintos, el ranchero sintió una curiosidad inesperada. Ricardo no se inmutó con la risa. Continuó parado, esperando una respuesta mientras el sol seguía castigando a todos. Sabía que tenía únicamente una oportunidad y no podía desperdiciarla. Sus conocimientos en mecánica eran su única esperanza de salir de aquella situación de miseria. El silencio que siguió a la carcajada del coronel Antonio parecía pesado como el aire sofocante de la tarde.
Ricardo mantuvo su postura firme, aún sintiendo el peso de las miradas escépticas a su alrededor. Juan y Pedro intercambiaron susurros mientras el ranchero continuaba evaluando a aquel hombre extraño que había aparecido de la nada con una propuesta tan audaz. El coronel Antonio era conocido en la región por ser un hombre práctico que no desperdiciaba tiempo ni dinero. Sus negocios prosperaban justamente porque sabía evaluar riesgos y oportunidades. Algo en aquel indigente despertó su curiosidad comercial. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Sus propios empleados ya habían intentado de todo y el mecánico del pueblo cobraría una fortuna por el servicio. Con una sonrisa irónica, el ranchero decidió transformar aquello en una apuesta interesante. Cruzó los brazos y encaró a Ricardo con una mezcla de diversión y desafío. Si el hombre estaba tan confiado que probara sus habilidades, el tractor llevaba parado 2 días, retrasando todo el cronograma de la cosecha. Ricardo sintió el corazón acelerarse cuando percibió que el coronel estaba considerando su propuesta. Era la oportunidad que esperaba, aunque viniera acompañada de escepticismo y burlas. Se acercó al tractor y comenzó a examinar el motor con cuidado, sus manos expertas recorriendo cada componente. El motor era un diésel antiguo, pero bien conservado. Ricardo identificó inmediatamente algunas señales reveladoras: manchas de aceite en lugares específicos, ruidos característicos cuando Juan intentó encenderlo nuevamente y el olor peculiar que indicaba problemas en el sistema de combustible. Sus años como mecánico, antes de la serie de desgracias que lo llevaron a las calles, no habían sido en vano. Juan y Pedro observaban cada movimiento de Ricardo con creciente interés. Inicialmente escépticos, comenzaron a notar que el indigente manejaba las piezas con conocimiento técnico real. No estaba simplemente fingiendo o tratando de impresionar. Sus acciones demostraban experiencia genuina. El coronel Antonio también percibió el cambio en la atmósfera. La forma como Ricardo examinaba el motor, la confianza en sus gestos y la precisión de sus movimientos comenzaron a plantar una semilla de duda en su mente. Tal vez aquel hombre realmente supiera lo que estaba haciendo. Ricardo pidió algunas herramientas básicas y comenzó a trabajar en silencio. Primero verificó el sistema de combustible, limpiando los inyectores con movimientos precisos. Después, ajustó la bomba inyectora y examinó el filtro de aire que estaba completamente obstruido por polvo acumulado. Mientras trabajaba, pequeñas memorias de su vida anterior comenzaron a regresar. Recordaba a su padre, enseñándole los primeros pasos de la mecánica siendo aún niño, las tardes pasadas en el taller familiar, la satisfacción de ver un motor volver a la vida después de una reparación bien hecha. Aquellos conocimientos dormidos por la dura realidad de las calles estaban resurgiendo como un tesoro redescubierto. El ranchero, inicialmente dispuesto a divertirse con la situación, comenzó a observar con atención creciente. Había algo en la forma metódica y confiada con que Ricardo trabajaba que despertaba su respeto profesional. Como empresario exitoso, sabía reconocer competencia cuando la había. Una hora pasó rápidamente. Ricardo trabajó sin parar, concentrado completamente en su tarea. Sus movimientos eran económicos y precisos, sin pérdida de tiempo o esfuerzo innecesario. Juan y Pedro habían detenido completamente sus propios intentos de reparación y ahora asistían fascinados al trabajo del indigente. El sol continuaba implacable, pero Ricardo parecía ajeno al calor. Sus ropas sencillas estaban aún más sucias, sus manos cubiertas de grasa, pero había una luz en sus ojos que no existía cuando llegó al rancho. Era la luz de quien había reencontrado su propósito, su identidad verdadera. El coronel Antonio se sorprendió con sus propios pensamientos. Estaba comenzando a desear el éxito de aquel hombre extraño. Había algo admirable en la determinación silenciosa con que Ricardo trabajaba, en la forma como había transformado desesperación en oportunidad. La segunda hora de trabajo estaba llegando a su fin
y una tensión silenciosa flotaba sobre el cultivo. Ricardo había desmontado buena parte del sistema de alimentación del tractor, con piezas organizadas cuidadosamente sobre un trapo extendido en el suelo. Cada componente había sido limpiado, ajustado o sustituido por piezas que él logró improvisar con creatividad sorprendente. El coronel Antonio observaba con creciente admiración la metodología de trabajo del indigente. Ricardo no solo tenía conocimiento técnico, demostraba una intuición mecánica rara, la capacidad de diagnosticar problemas complejos a través de señales sutiles que otros no lograban percibir. Era el tipo de talento que no se enseña en libros, sino que se desarrolla a través de años de experiencia práctica y pasión genuina por el oficio. Juan y Pedro se habían convertido en espectadores silenciosos, reconociendo que estaban presenciando algo especial. La forma como Ricardo manejaba cada pieza, la confianza en sus gestos y la precisión de sus ajustes revelaban un profesional experimentado escondido bajo las ropas de indigente. Mientras trabajaba, Ricardo sentía una transformación interna sucediendo. Cada problema resuelto, cada pieza que volvía al lugar correcto, cada ajuste preciso lo reconectaba con la persona que había sido antes de perder todo. Sus manos, encallecidas por la vida en las calles, recordaban la delicadeza necesaria para manejar componentes sensibles. El sistema de combustible había sido completamente revisado, el filtro de aire sustituido por uno improvisado que él mismo fabricó con materiales disponibles en el rancho, los inyectores meticulosamente limpios y calibrados, la bomba inyectora ajustada con precisión quirúrgica. Cada etapa del proceso había sido ejecutada con la maestría de quien realmente entendía lo que estaba haciendo. El momento de la verdad se acercaba. Ricardo había identificado y corregido múltiples problemas que se combinaban para impedir el funcionamiento del tractor. No era apenas una cuestión mecánica, era un rompecabezas complejo que exigía conocimiento técnico, experiencia práctica y sobre todo persistencia. Con las manos temblorosas de nerviosismo y expectativa, Ricardo se dirigió a la cabina del tractor. El coronel Antonio, Juan y Pedro se posicionaron alrededor de la máquina, todos conteniendo la respiración. El ranchero sentía una mezcla extraña de escepticismo y esperanza, mientras los empleados simplemente deseaban el éxito del hombre que había trabajado con tanta dedicación. Ricardo giró la llave de encendido. El motor dio algunas vueltas sin arrancar, creando un suspenso casi insoportable. Ajustó algunos parámetros, bombeó el combustible e intentó nuevamente. Aún nada. Por un momento la duda comenzó a infiltrarse en su confianza, pero respiró profundo y analizó mentalmente cada etapa de su trabajo. En el tercer intento, un ruido diferente resonó por el cultivo. El motor tosió, se ahogó, pero comenzó a mostrar señales de vida. Ricardo mantuvo la calma, ajustando delicadamente el acelerador, persuadiendo al motor como un maestro dirigiendo una orquesta. De repente, como si despertara de un largo sueño, el motor rugió con fuerza y potencia. El sonido era música para los oídos de todos los presentes. El tractor, que había estado muerto por días, ahora ronroneaba como nuevo, su motor funcionando con suavidad impresionante. El rugido constante y poderoso resonaba por el rancho como un himno de victoria, anunciando que lo imposible se había vuelto realidad. El coronel Antonio quedó boquiabierto. En sus 40 años lidiando con maquinaria agrícola, rara vez había presenciado una reparación tan completa y eficaz. El tractor no solo funcionaba, estaba funcionando mejor que antes del problema. Juan y Pedro estallaron en aplausos espontáneos, reconociendo la maestría del trabajo que habían presenciado. Ricardo apagó el motor y bajó lentamente de la cabina, sus piernas temblando de emoción y alivio. Por 2 años en las calles se había sentido invisible, inútil, olvidado por el mundo. En aquel momento redescubría no solo sus habilidades técnicas, sino su propia dignidad como ser humano capaz y valioso. El silencio que siguió al ruido del motor fue elocuente. El coronel Antonio permaneció inmóvil por largos segundos, procesando lo que acababa de presenciar. Su mente práctica de empresario calculaba rápidamente el valor del trabajo realizado.
Una reparación que costaría miles de pesos había sido ejecutada gratuitamente por un hombre que él había subestimado completamente. Juan y Pedro intercambiaban miradas de admiración e incredulidad. Ambos eran empleados experimentados del rancho, conocían bien la maquinaria agrícola, pero reconocían que habían presenciado algo excepcional. La competencia técnica de Ricardo era incuestionable, pero más impresionante aún era la determinación silenciosa con que había trabajado. Ricardo limpió las manos sucias de grasa en su camisa ya manchada, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y expectativa. Había cumplido su parte del acuerdo improbable y ahora esperaba para ver si el ranchero cumpliría la suya. Durante 2 horas se había sentido nuevamente útil, competente, dignificado por el trabajo bien ejecutado. El coronel Antonio finalmente se acercó, su expresión completamente transformada. El escepticismo y la arrogancia inicial habían sido sustituidos por algo que raramente demostraba: humildad genuina. Ante él estaba un hombre que había sido juzgado por las apariencias y que con competencia pura había quebrado todos los prejuicios. El ranchero extendió la mano hacia Ricardo. Un gesto simple que cargaba peso simbólico inmenso. Era el primer apretón de manos que Ricardo recibía como igual en meses, el primer reconocimiento de su humanidad y competencia después de tanto tiempo siendo tratado como invisible por la sociedad. En aquel momento, ambos hombres comprendieron que algo fundamental había cambiado. El coronel Antonio, acostumbrado a juzgar personas por el estatus social y apariencia, se veía obligado a reconocer que había encontrado talento genuino donde menos lo esperaba. Ricardo, por su parte, redescubría su identidad profesional y su dignidad personal. La promesa de empleo ya no era solo una apuesta o una broma, se había convertido en una cuestión de honor y justicia. El ranchero reconocía que tenía ante sí no un indigente desesperado, sino un profesional competente que las circunstancias habían derribado temporalmente. Juan y Pedro observaban la escena con emoción visible. Trabajaban en el rancho desde hacía años y conocían bien el temperamento difícil del patrón. Ver al coronel Antonio demostrar humildad y reconocimiento era algo raro y significativo. Ambos ya habían desarrollado simpatía por Ricardo y deseaban secretamente un desenlace positivo. El sol de la tarde comenzaba a perder fuerza, pero el calor de la emoción flotaba intenso sobre el grupo. Ricardo sentía el corazón acelerado, no solo por el esfuerzo físico del trabajo, sino por la expectativa de lo que vendría después. Había apostado todas sus fichas en aquella oportunidad única. El coronel Antonio miró una última vez hacia el tractor, funcionando perfectamente. Después volvió su atención al hombre que había realizado el milagro mecánico. Su mente empresarial ya estaba calculando las posibilidades. Un mecánico competente era un activo valioso en un rancho del tamaño del suyo. La transformación en la actitud del ranchero no pasó desapercibida para Ricardo. Podía ver en los ojos del hombre un cambio fundamental de perspectiva. Ya no era visto como un indigente inoportuno, sino como alguien que había probado su valor a través de acciones concretas. Por primera vez en meses, Ricardo se permitió sentir esperanza real. No la esperanza desesperada de quien implora por piedad, sino la esperanza digna de quien ofrece competencia y valor a cambio de oportunidad. Era una sensación que había olvidado completamente durante los días sombríos en las calles. El momento estaba cargado de significado para todos los presentes. Juan y Pedro presenciaban una lección sobre la importancia de no juzgar personas por la apariencia. El coronel Antonio enfrentaba sus propios prejuicios y descubría que lecciones importantes pueden venir de las fuentes más inesperadas. El coronel Antonio caminó lentamente alrededor del tractor, escuchando el ronroneo constante y poderoso del motor. Cada paso era acompañado por reflexiones profundas sobre lo que acababa de presenciar. En su experiencia como empresario rural, había aprendido a valorar resultados por encima de todo.
y los resultados, ante sus ojos, eran incuestionables. Ricardo permanecía en silencio respetuoso, aguardando la decisión que podría cambiar completamente el rumbo de su vida. Sus ojos acompañaban cada movimiento del ranchero, tratando de descifrar las intenciones detrás de aquella expresión pensativa. Las 2 horas de trabajo intenso habían pasado como minutos, y ahora cada segundo de espera parecía una eternidad. Juan y Pedro observaban la escena con interés creciente. Ambos conocían bien al patrón y sabían que no era dado a gestos impulsivos o decisiones basadas en emoción. Si el coronel Antonio estaba considerando seriamente cumplir la promesa, era porque reconocía valor real en el trabajo de Ricardo. El ranchero se detuvo frente a Ricardo y lo estudió una vez más, pero ahora con ojos completamente diferentes. Ya no veía las ropas gastadas o la apariencia descuidada de quien vive en las calles. Percibía las manos capaces que habían resucitado su máquina, la inteligencia práctica que había diagnosticado problemas complejos, la determinación silenciosa que había transformado desesperación en oportunidad. Por primera vez en la vida, el coronel Antonio se veía obligado a cuestionar sus propios prejuicios. ¿Cuántas otras personas competentes había rechazado basado únicamente en apariencias? ¿Cuántos talentos había desperdiciado por juzgar el libro por la portada? La lección estaba siendo dura, pero necesaria. Ricardo sintió el momento decisivo acercándose. Toda su vida futura dependía de las próximas palabras que saldrían de la boca de aquel hombre. No era solo cuestión de empleo, era la posibilidad de recuperar su dignidad, su identidad, su esperanza de un futuro mejor. Las manos temblaban ligeramente, pero mantenía la postura firme y respetuosa. El coronel Antonio finalmente rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a todos. Quería conocer la historia de Ricardo, cómo un mecánico competente había terminado viviendo en las calles. No era curiosidad mórbida, sino el interés genuino de quien reconocía que había más en aquella historia de lo que aparentaba en la superficie. Ricardo vaciló por un momento, no acostumbrado a que su historia fuera tratada con interés respetuoso. Hacía meses era visto apenas como un indigente más pidiendo limosna. Ahora, alguien quería realmente conocer su trayectoria, entender las circunstancias que lo habían llevado a aquella situación. Con voz pausada y emocionada, Ricardo comenzó a contar su historia. Habló sobre el taller mecánico que había heredado de su padre, sobre los años prósperos en que era respetado en la comunidad como uno de los mejores mecánicos de la región. Su competencia era reconocida y había construido una reputación sólida basada en trabajo honesto y calidad técnica. El cambio vino gradualmente, como una tormenta que se forma en el horizonte. Primero fue la muerte inesperada de su esposa en un accidente de tránsito que lo dejó devastado emocionalmente. Después, la crisis económica que afectó toda la región, reduciendo drásticamente la demanda por servicios mecánicos. Las deudas comenzaron a acumularse mientras los ingresos disminuían. El golpe final vino cuando un cliente importante no pagó un servicio de gran valor, quebrando completamente el flujo de efectivo del taller. En cuestión de meses, Ricardo perdió el negocio, la casa, los pocos bienes que poseía. Sin familia para apoyarlo y con la autoestima destrozada por las pérdidas sucesivas, terminó en las calles del pueblo vecino. El coronel Antonio escuchó toda la historia en silencio respetuoso, su expresión gradualmente cambiando de curiosidad a comprensión y finalmente a una empatía profunda. Reconocía en la trayectoria de Ricardo la prueba de que el destino puede ser cruel, incluso con personas competentes y trabajadoras. El silencio que siguió al relato de Ricardo fue cargado de emoción y reflexión. El coronel Antonio procesaba no solo la historia personal que había escuchado, sino también sus propias lecciones sobre juicios precipitados y la fragilidad de los destinos humanos. Ante él estaba un hombre que había sido exitoso
exitoso, había enfrentado tragedias devastadoras y aún así mantenía intacta su dignidad y competencia profesional. Juan y Pedro también fueron tocados por la narrativa. Ambos venían de familias sencillas y sabían cómo la vida podía ser impredecible. La historia de Ricardo podría ser la historia de cualquiera de ellos en circunstancias diferentes. El respeto que ya sentían por el trabajo técnico del hombre se transformó en admiración por su resistencia. Ricardo aguardaba la reacción del ranchero con el corazón apretado. Se había expuesto completamente, contado su historia con honestidad brutal, revelando tanto sus conquistas pasadas como sus derrotas recientes. No sabía si esta transparencia jugaría a favor o en contra de sus posibilidades de conseguir el empleo prometido. El coronel Antonio finalmente habló y sus palabras sorprendieron a todos los presentes. No solo confirmó el empleo, sino que ofreció condiciones que superaron las expectativas más optimistas de Ricardo. Además del salario justo, ofreció vivienda en el rancho, alimentación garantizada y, más importante, la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad. La oferta incluía la responsabilidad del mantenimiento de toda la maquinaria agrícola de la propiedad, un trabajo que exigiría exactamente las competencias que Ricardo había demostrado. Era más que un empleo. Era la oportunidad de volver a hacer lo que más sabía y le gustaba en un ambiente que valoraría sus habilidades. Ricardo tuvo dificultad para procesar la magnitud de la oportunidad que se le estaba ofreciendo. Después de meses de incertidumbre, humillación y desesperación, se veía ante la posibilidad concreta de reconstrucción total de su vida. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de gratitud profunda y alivio inmenso. El ranchero estableció que Ricardo comenzaría al día siguiente y que Juan lo ayudaría a instalarse en la casa de los empleados. Era una residencia sencilla pero limpia y cómoda, un palacio comparado con los lugares donde Ricardo había dormido en los últimos meses. Tendría su propia cama, baño privado y, sobre todo, la dignidad de tener nuevamente una dirección fija. La transformación en la postura de Ricardo fue inmediata y visible. Los hombros se enderezaron, la mirada ganó brillo renovado y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. No era solo la sonrisa educada de quien agradece una limosna, sino la sonrisa confiante de quien redescubrió su valor y propósito. Juan y Pedro se ofrecieron para ayudar a Ricardo con los preparativos para el nuevo trabajo. La solidaridad entre trabajadores creó un ambiente acogedor que hizo que Ricardo se sintiera parte de un equipo por primera vez en años. Era el tipo de pertenencia que había perdido junto con su negocio y que ahora recuperaba de forma inesperada. El coronel Antonio observaba la escena con satisfacción creciente. Su decisión de dar una oportunidad a Ricardo no había sido basada únicamente en caridad, sino en reconocimiento de competencia genuina. Como empresario experimentado, sabía que había hecho un excelente negocio al conseguir un mecánico altamente calificado. Mientras el día llegaba a su fin, todos los involucrados en la situación sentían que habían participado de algo especial. Había sido una lección sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, sobre el valor de la segunda oportunidad y sobre cómo pequeños actos de fe pueden tener consecuencias transformadoras. Ricardo pasó su primera noche de empleado en años durmiendo en una cama real, con almohada y sábanas limpias. Por primera vez en mucho tiempo se durmió no con ansiedad sobre qué comería al día siguiente, sino con expectativa positiva sobre los desafíos profesionales que enfrentaría. El primer día oficial de trabajo de Ricardo en el rancho San Benedito comenzó antes del amanecer. Despertó naturalmente a las 5 de la madrugada, un hábito adquirido durante los meses en las calles, cuando la madrugada ofrecía las únicas horas de verdadero descanso. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se levantó con propósito y energías renovadas. Después de un baño revitalizante y vistiendo ropa de trabajo limpia, proporcionada por el coronel Antonio, Ricardo se dirigió al galpón donde se guardaban las máquinas agrícolas. El lugar era amplio y bien organizado,
albergando una impresionante colección de equipos que representaban el corazón productivo del rancho. Juan lo esperaba con un café caliente y un mapa detallado de la propiedad, mostrando la ubicación de cada equipo y explicando las rutinas de mantenimiento ya establecidas. La recepción cálida del compañero de trabajo ayudó a Ricardo a sentirse verdaderamente bienvenido en su nuevo ambiente profesional. El primer desafío presentado fue una cosechadora que venía presentando problemas intermitentes en el sistema hidráulico. Era una máquina compleja y costosa, cuya falla podría comprometer seriamente la cosecha. Pedro explicó que 2 mecánicos del pueblo ya habían intentado resolver el problema sin éxito, gastando tiempo y dinero considerables. Ricardo abordó el equipo con la misma metodología sistemática que había usado en el tractor. Comenzó con una inspección visual completa, después pasó a pruebas funcionales, escuchando atentamente cada ruido y observando cada movimiento. Su experiencia le permitía identificar patrones que otros habían perdido. Después de 2 horas de diagnóstico cuidadoso, Ricardo identificó el problema real. No era una falla mecánica única, sino una combinación de pequeños defectos que se potenciaban mutuamente. El sistema hidráulico estaba funcionando más allá de su capacidad debido a ajustes inadecuados en otras partes de la máquina. La solución exigió no solo reparación técnica, sino rebalanceo completo del sistema. Ricardo trabajó meticulosamente, ajustando presiones, sustituyendo filtros y recalibrando válvulas con precisión quirúrgica. Cada intervención era calculada para optimizar el rendimiento global de la máquina. Juan y Pedro observaban el trabajo con admiración creciente. La competencia técnica de Ricardo era evidente, pero más impresionante aún era su enfoque integral a los problemas. No solo reparaba defectos, mejoraba el funcionamiento general de los equipos. El coronel Antonio apareció a media tarde para verificar el progreso. Encontró a Ricardo completamente absorto en su trabajo, con varias partes de la cosechadora organizadas metodológicamente alrededor de la máquina. La escena recordaba a un cirujano realizando una operación compleja. Cuando Ricardo finalmente probó la cosechadora reparada, el resultado superó todas las expectativas. La máquina no solo funcionaba perfectamente, operaba con mayor eficiencia y suavidad de la que había demostrado en años. El ruido irregular había desaparecido, sustituido por el ronroneo constante y poderoso de un equipo en perfectas condiciones. El éxito del primer desafío estableció la reputación de Ricardo en el rancho. Juan y Pedro difundieron la noticia sobre sus habilidades excepcionales y otros empleados comenzaron a buscarlo con problemas diversos. Su taller improvisado en el galpón se convirtió en un centro de actividad constante. Más importante que el reconocimiento técnico era el sentimiento de realización personal que Ricardo experimentaba. Cada problema resuelto, cada máquina que volvía a funcionar perfectamente, representaba no solo éxito profesional, sino reconstrucción de su identidad y autoestima. El coronel Antonio observaba la transformación con satisfacción empresarial y personal. Su decisión de dar una oportunidad a Ricardo se había revelado acertada, no solo desde el punto de vista financiero, sino como una lección valiosa sobre el valor de las personas cuando se les da una oportunidad real de demostrar su potencial. Al final del primer día, Ricardo se sentó frente a su nueva casa, observando la puesta de sol dorada sobre los campos del rancho. Por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con el futuro. No eran sueños grandiosos de riqueza o fama, sino aspiraciones simples y profundas, estabilidad, dignidad y la satisfacción de hacer bien aquello que más sabía hacer. 2 semanas habían transcurrido desde que Ricardo comenzó a trabajar en el rancho San Benedito y su integración al ambiente estaba sucediendo de forma natural y armoniosa. Su competencia técnica se había vuelto legendaria entre los empleados, pero era su humildad y disposición para ayudar lo que verdaderamente conquistaba corazones y mentes.
El coronel Antonio comenzó a buscar a Ricardo con frecuencia creciente, inicialmente para discusiones técnicas sobre los equipos, pero gradualmente sus conversaciones se fueron expandiendo hacia temas más amplios. El ranchero descubrió en Ricardo no solo un mecánico excepcional, sino un hombre culto y reflexivo, cuya experiencia de vida ofrecía perspectivas valiosas. Las pláticas generalmente ocurrían al final de la tarde, cuando los trabajos del día estaban terminando y ambos hombres encontraban tiempo para reflexión. Ricardo hablaba sobre sus teorías de mantenimiento preventivo, sobre la importancia de entender cada máquina como un organismo vivo con necesidades específicas. El coronel contribuía con su experiencia empresarial y conocimiento de las demandas de la agricultura moderna. Gradualmente, una amistad improbable comenzó a formarse entre los dos hombres. El ranchero rico y poderoso y el ex indigente, que había probado su valor a través del trabajo honesto, encontraron puntos de conexión que trascendían sus diferencias de origen social. Ambos valoraban competencia, honestidad y dedicación al trabajo bien hecho. Juan y Pedro observaban esta aproximación con admiración y alegría. Conocían al coronel Antonio desde hacía años y sabían que raramente demostraba interés personal por empleados. Ver al patrón tratando a Ricardo como igual, buscando sus opiniones y valorando su experiencia, era algo extraordinario que hablaba volúmenes sobre el carácter de ambos hombres. Ricardo, por su parte, encontró en el coronel Antonio no solo un empleador justo, sino una figura paterna que había perdido cuando su propio padre murió años antes. El ranchero ofrecía no solo trabajo y salario, sino orientación, consejo y sobre todo el tipo de respeto que Ricardo había olvidado que merecía. La transformación física de Ricardo también era notable. La alimentación regular, el trabajo dignificante y la estabilidad emocional habían devuelto salud a su cuerpo y brillo a sus ojos. Las ropas limpias y adecuadas proporcionadas por el rancho completaban una metamorfosis que impresionaba a todos que lo conocían antes. Más importante que la apariencia física era la recuperación de la autoestima y confianza. Ricardo volvió a caminar erguido, a hablar con seguridad sobre asuntos técnicos, a sonreír genuinamente cuando saludaba a los compañeros. Era como si la persona que había sido enterrada por la adversidad estuviera resurgiendo más fuerte y sabia. El coronel Antonio comenzó a confiar responsabilidades cada vez mayores a Ricardo. Además del mantenimiento regular, pasó a consultarlo sobre adquisiciones de nuevos equipos, modificaciones en el taller e incluso decisiones operacionales que afectaban todo el rancho. Era un reconocimiento extraordinario de la competencia y confiabilidad de Ricardo. La oficina de Ricardo se convirtió en un ejemplo de organización y eficiencia. Cada herramienta tenía su lugar específico, cada pieza de repuesto estaba catalogada y almacenada adecuadamente. Cada equipo recibía mantenimiento preventivo riguroso. Era el tipo de sistema que solo un verdadero profesional podría implementar y mantener. Los resultados financieros de la competencia de Ricardo eran evidentes en los números del rancho. Los costos de mantenimiento habían disminuido drásticamente, mientras la eficiencia operacional de las máquinas aumentara significativamente. El coronel Antonio, siempre atento a los aspectos económicos, reconocía que la contratación de Ricardo había sido una de las mejores inversiones de su carrera. Pero más allá de los números, había una satisfacción personal que el ranchero experimentaba al ver la transformación de Ricardo. Era la satisfacción de haber tomado la decisión correcta, de haber mirado más allá de las apariencias, de haber dado una segunda oportunidad a alguien que la merecía plenamente. Las noches en el rancho se volvieron más placenteras para ambos hombres. Después de la cena, frecuentemente se encontraban en el porche de la casa principal, compartiendo historias, discutiendo planes para el rancho y gradualmente construyendo una amistad basada en respeto mutuo y afinidades genuinas.
El éxito de Ricardo en el rancho San Benedito no pasó desapercibido en la comunidad local. Otros rancheros de la región comenzaron a escuchar historias sobre el mecánico excepcional que el coronel Antonio había descubierto y muchos solicitaron sus servicios para emergencias específicas con sus propios equipos. El coronel Antonio, orgulloso del empleado que se había convertido casi en un socio informal, permitió que Ricardo atendiera algunos de esos llamados en su tiempo libre. Era una oportunidad para Ricardo de generar ingresos extra, pero también una posibilidad de establecer una reputación profesional sólida en la comunidad donde ahora vivía. El primer llamado externo vino de doña Mercedes, una viuda que administraba un rancho menor en las proximidades. Su única cosechadora se había descompuesto en medio de la temporada y 3 mecánicos ya habían intentado repararla sin éxito. La situación era desesperante, pues la cosecha atrasada significaría pérdidas financieras significativas. Ricardo llegó al rancho de doña Mercedes acompañado por Juan, que se había ofrecido para ayudar. La reputación del nuevo mecánico había despertado curiosidad y varios vecinos se reunieron para observar si realmente era tan competente como las historias sugerían. La máquina presentaba un problema complejo en el sistema de transmisión, con síntomas que confundían hasta mecánicos experimentados. Ricardo pasó la primera hora apenas observando y escuchando, aplicando su metodología característica de diagnóstico completo antes de cualquier intervención física. La multitud de observadores inicialmente lo puso nervioso, recordándole los tiempos en que era visto como indigente y juzgado por la apariencia. Pero gradualmente la concentración en el trabajo técnico lo tranquilizó y se perdió en el análisis del problema, como siempre hacía. Cuando finalmente identificó la causa raíz del defecto, Ricardo explicó a doña Mercedes y los presentes lo que había encontrado. Su explicación clara y técnica pero accesible impresionó a todos por la profundidad del conocimiento demostrado. Era evidente que no se trataba de un mecánico común. La reparación tomó 4 horas de trabajo meticuloso, pero el resultado fue espectacular. La cosechadora no solo volvió a funcionar, operaba con eficiencia superior a la que había presentado en los últimos años. Doña Mercedes lloró de alivio y gratitud, sabiendo que su cosecha estaba salvada. La noticia del éxito se esparció rápidamente por la región. En cuestión de días, Ricardo comenzó a recibir invitaciones para resolver problemas que otros profesionales habían considerado imposibles. Cada éxito consolidaba su reputación y aumentaba la demanda por sus servicios. El coronel Antonio observaba el crecimiento de la fama de Ricardo con orgullo paternal. Veía en ese ascenso profesional no solo el reconocimiento merecido de las habilidades de su empleado, sino también una validación de su propia capacidad de identificar talento donde otros solo veían apariencias. Ricardo, por su parte, experimentaba una satisfacción profunda al ver su trabajo reconocido y valorado por la comunidad. Cada máquina reparada, cada problema resuelto, cada cliente satisfecho representaba un paso más en su jornada de reconstrucción personal y profesional. La transformación era completa e irreversible. El hombre que había llegado al rancho como indigente desesperado, ahora era respetado como uno de los mejores mecánicos de la región. Su competencia había hablado más fuerte que cualquier prejuicio, y su dedicación había conquistado la admiración de todos que lo conocían. Las propuestas de trabajo comenzaron a multiplicarse, algunas ofreciendo salarios tentadores en talleres establecidos en la ciudad. Pero Ricardo descubrió que su lealtad al coronel Antonio y su satisfacción con la vida en el rancho eran más valiosas que cualquier oferta financiera. Durante sus reflexiones nocturnas, Ricardo frecuentemente pensaba en la jornada extraordinaria que había recorrido.
de la miseria absoluta de las calles al reconocimiento profesional en pocos meses. Su historia se había convertido en un testimonio poderoso sobre la capacidad humana de superar adversidades cuando encuentra oportunidades genuinas. 6 meses habían transcurrido desde aquel día memorable en que Ricardo apareció en el rancho San Benedito como un indigente desesperado, haciendo una propuesta improbable. La transformación ocurrida en ese período era tan profunda y completa que parecía casi imposible que se tratara de la misma persona. Ricardo se había convertido en una figura respetada, no solo en el rancho, sino en toda la región. Su taller, ahora equipado con herramientas modernas y organizadas con precisión militar, era considerado uno de los mejores del área. Rancheros venían de pueblos distantes buscando sus servicios y su agenda siempre estaba llena. El coronel Antonio, por su parte, había descubierto que dar una segunda oportunidad a Ricardo había sido una de las decisiones más acertadas de su vida. Además de los beneficios financieros evidentes, había ganado un amigo verdadero y aprendido lecciones valiosas sobre juicios precipitados y el valor real de las personas. La amistad entre los dos hombres se había solidificado en bases sólidas de respeto mutuo y afinidad genuina. Sus conversaciones vespertinas se habían convertido en una tradición placentera, momentos en que compartían experiencias, discutían planes futuros y reflexionaban sobre las lecciones que la vida les había enseñado. Juan y Pedro también fueron transformados por la experiencia. Presenciar la jornada de Ricardo les enseñó sobre la importancia de no juzgar personas por la apariencia y sobre el poder transformador de una oportunidad ofrecida en el momento correcto. Ambos se convirtieron en defensores fervientes de la filosofía de dar oportunidades a las personas. La historia de Ricardo se esparció mucho más allá de los límites del rancho y de la región. Periodistas locales descubrieron su trayectoria extraordinaria y publicaron artículos que tocaron corazones en todo el estado. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza para personas en situaciones similares e inspiración para empleadores dispuestos a mirar más allá de las apariencias. Ricardo aprovechó su nueva visibilidad para defender causas sociales importantes. Comenzó a visitar albergues e instituciones de asistencia, compartiendo su experiencia y ofreciendo esperanza para personas que pasaban por dificultades similares a las que él había enfrentado. Su mensaje era simple, pero poderoso. Competencia y dignidad pueden ser temporalmente obscurecidas por circunstancias adversas, pero nunca se pierden verdaderamente. El coronel Antonio decidió formalizar el reconocimiento del valor de Ricardo, ofreciéndole una participación en las ganancias del rancho. Era más que un aumento salarial. Era un reconocimiento de que Ricardo se había convertido en parte esencial del éxito de la operación. La oferta emocionó a Ricardo profundamente, representando no solo seguridad financiera, sino validación completa de su valor profesional. El taller de Ricardo se convirtió también en un centro de entrenamiento informal, donde jóvenes de la región venían a aprender mecánica básica. Descubrió que enseñar era tan gratificante como reparar máquinas y su paciencia con aprendices era legendaria. Estaba devolviendo a la comunidad parte de lo que había recibido. Las tardes en el porche de la casa principal continuaban siendo momentos especiales para ambos amigos. Observando la puesta de sol sobre los campos dorados, frecuentemente reflexionaban sobre cómo un encuentro casual había cambiado dos vidas de forma permanente y profunda. Ricardo jamás olvidó las lecciones aprendidas durante los meses en las calles. La experiencia de la miseria y del desprecio social lo había vuelto más compasivo, más humilde y más determinado a ayudar a otros que pasaban por dificultades similares. Su prosperidad renovada venía acompañada de conciencia social aguzada. El coronel Antonio también cargaba las lecciones de aquel día transformador. Había aprendido que el verdadero valor de las personas no reside en su apariencia o estatus social, sino en su competencia, carácter
y determinación. Era una lección que aplicaba no solo en decisiones de contratación, sino en todos los aspectos de su vida. El Rancho San Benedito prosperó como nunca antes. La eficiencia operacional alcanzada con el trabajo de Ricardo resultó en ganancias récord, pero más importante que los números eran las relaciones humanas que habían florecido. El ambiente de trabajo se volvió más armonioso, con empleados orgullosos de formar parte de un equipo que valoraba competencia y trataba personas con dignidad. Cuando le preguntaban sobre el secreto de su transformación extraordinaria, Ricardo siempre daba la misma respuesta. Competencia técnica abrió la puerta, pero fueron la oportunidad ofrecida por el coronel Antonio y el apoyo de los compañeros de trabajo lo que permitió su resurrección personal y profesional. La historia del indigente que reparó un tractor y cambió 2 vidas para siempre se convirtió en leyenda local. Pero para Ricardo y el coronel Antonio era simplemente la prueba de que cuando competencia encuentra oportunidad y cuando el prejuicio es sustituido por juicio justo, milagros cotidianos pueden suceder, transformando no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Si esta historia tocó tu corazón, como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia emocionante y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Me encanta conocerlos.